al aire! ¡Venga y cómprame! ¡Tengo hambre! ¿Cómo es que alguien que nació en Francia, o sea, yo, y que ahora vive en México, tiene una relación con una serie infantil de Chile que se llama 31 minutos? Pues les voy a contar sobre este entrecruzamiento de 3 países y de historias. Y qué mejor sitio para hacerlo que el donde me encuentro ahora mismo, que es el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. Vean, estamos aquí pues en estas fechas, expone justo una muestra del programa que les acabo de mencionar, 31 minutos, se llama Museo 31. La muestra termina el próximo 29 de septiembre y de pura casualidad, de pura suerte, logramos conseguir unos boletos en línea para venir, pero sí se ve que vuelan los boletos, son 500 al día. Está súper concurrido y me gusta que vengan en familia como lo estamos haciendo nosotros. No es cualquier expo, es la primera oficial y grande de los creadores de la serie, que habla de su historia de 20 años con más de 5.000 objetos. Para quienes no sepan nada de esta serie, les voy a dar un poco de contexto. Salió al aire el 15 de marzo de 2003 por Televisión Nacional de Chile. En realidad es una parodia de otro programa que salía en la misma emisora, que era un noticiero que se llamaba 60 minutos, de ahí su nombre de hecho. En el noti de 31 minutos siempre pasa algo inesperado y su presentador es Tulio Treviño. ¿Qué tal? Soy Tulio Treviño y esto es 31 minutos. Realmente algo que caracteriza a 31 minutos es que cualquier cosa a la que le pongan ojos y boca se convierte en un monigote, y aquí están precisamente varios de sus personajes que lo demuestran. Es una bomba de ingenio. Sí, cualquier objeto cotidiano se vuelve algo original. Esa es justamente la definición del ingenio, hacer de algo simple algo fuera de lo normal, si lo podemos decir. Por ejemplo, miren esta lata. Este es Mr. Guantecillo, un bistec, un chayote, una raqueta de tenis, una lata de arvejas, una lata, una sierra, el balón. Este es comentarista. Devuélveme el balón, ¿no? No, él es comentarista de fútbol. Un teléfono. Sí, no, realmente con cualquier cosa lo pueden hacer un títere. Ah, mira. La ventosa del baño. La ventosa del baño, puta. No me atrevería a tocar. No, y aparte este personaje, ¿qué podría hablar, ¿Verdad? Muchas cosas. La espátula, la brocha. La brocha, una botella de vino. Esta es como una botella de vino, onda tipo holocausto caníbal, una onda así. Exacto. Para cualquier cosa que se nos dificulte, aquí está mi sobrina para que ella nos auxilie. Si de repente algún personaje se nos dificulta, de volada Ichel nos dice quién es. Muy interesante, la verdad. Eso de que de cualquier objeto saca No, realmente sí. La verdad es tener mucho ingenio. No, y eso es una de las cuestiones de la serie que me gustan mucho, que precisamente a raíz de muy poco presupuesto, pero demasiado ingenio, sacaron la serie. Unos ejemplos de esto es Calcetín con Dorón Bosman y Mr. Guantecillo. Oigan, estoy impresionada, se ve que les gusta la serie, el 31 minutos, tanto a adultos como a chicos, hay de todas las edades. Aquí estamos en lo que viene siendo una especie de taller de cómo se hacen los monigotes de 31 minutos. Ay, miren con los sesos de fuera. Esto es algo también ingenioso de 31 minutos, no es nada solemne. Hace mucho guiños, ¿no?, a referentes pop. Exacto. Que lo pueden entender el mundo adulto. O sea, es algo parecido a lo que hicieron los Simpson. Ellos también lo hicieron. Mucho guiño a cuestiones pop y a referentes que ya un adulto comprende y que a lo mejor un niño en su momento no. Aquí un zombie. El de Wawawi Wawa. ¿Dónde está? Ah, sí. No es pero cuando dijiste zombie me acordé del de Wawawi Wawa. Órale, el muñeco vudú. Toca situaciones, que son mundanas, que pueden pasar en un país como Chile o como México o como Colombia. Es un humor internacional, pero con sello chileno. O sea, él tiene el sello chileno, pero es internacional porque todos los países de Latinoamérica pues sí lo entienden, pues. Juan Carlos Bodoque creo que viene disfrazado como de una de dos, o de Juan Tenorio o de Cantinflas. Yo opto por el primero. Como vemos, sí está lleno, vean. Voy a hacer un paneo de 360 para que vean cuánta gente hay. Ah, mira, aquí está una reproducción de lo que es el estudio, precisamente. Ahí está el foro de 31 minutos. Titirriken, Titirriyork, Titiritokio.
Ah, no sabes. Titlan. Ajá. Alsacia es un sitio que tiene que ver, es donde hay latas de salsa y tiene que ver algo con Alsacia. Querimo, chileno. Querimo 7. Aquí está Querimo 7, es Queremos 7. Vale decir que en Chile la nota de calificación más alta en la escuela no es el 10, es el 7. Órale. Mira, ahí está la motosierra de Henry, la de Masacre en Texas. ¿Ves? Como le digo, hay mucha referencia a cuestiones pop. Mira aquí. Alto en muelas picadas, alto en signos negros, alto en todo lo que es malo. Insisten con eso, que el objeto más simple puede servir para ambientar el mundo de 31 minutos. Palitos de helado, tapas de bebida, juguetes viejos, trapos, botellas, llantas, focos, electrodomésticos, tarros y más tarros. Sí, te aseguro, estos cuates se iban al tianguis a chacharear y de ahí sacaban ya medio set y medios personajes. Sí, es sacar de lo básico 1000 maravillas y creo que se sigue viendo hasta hoy, aunque es notable que hubo como una alza, vamos a decir, en los métodos de producción. Sí, afinaron la producción, pero vamos, sigue siendo la base de 31 minutos hacer el programa con cosas muy, muy básicas. Esta actitud como de hazlo tú mismo, así, es una actitud media punky. Mira. Eso ya lo habíamos visto en Chile, creo, cuando fuimos. El de Pololos Unidos jamás serán vencidos. Los pololos son los novios, para quien no entiende. Me gusta Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Crimen y Castigación. ¿Aquí quién suele hablar luego? Ahí es Juan Carlos Bodoque, ¿no? No. ¿Quién es? Calcetín con Rombosman. Es como donde da la moraleja de la historia, por lo común. Órale. Eres todo un fino conocedor, ¿verdad? La Ciudad de México es la segunda ciudad que tiene esta expo. Obviamente la primera fue Santiago de Chile y la hospedó el Centro Cultural La Moneda, que se encuentra debajo del Palacio Presidencial. México es el lugar donde la serie tiene más fans y eso se debe a la densidad poblacional del país, porque recuerden que México es el primer país a nivel mundial con hispanohablantes. Es todo un mercado, pues. Ahí les van unas cifras de 31 minutos. Se han hecho 4 temporadas. La última fue en 2014 con 70 capítulos en total, 5 álbumes musicales, 9 shows en vivo, 5 libros, una obra de teatro y 2 películas. Una en 2008 y otra que está por salir en unos meses, así que estén atentos. Un verdadero enigma periodístico. La ruta de la caca. Algo que sí me encantó demasiado es la ruta de la caca. Nunca había visto tanta caca junta. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Hasta esa frase ya también se hizo un clásico, o sea, la puedes tú mencionar en distintos contextos, sabes que ese 31 minutos pues ya se puede aplicar para diferentes situaciones. Un clásico del periodismo de Juan Carlos Bodoque. Ajá. Un clásico del periodismo de investigación, de hecho. Exacto. La ruta de sí. la caca. Y ¿saben que se hizo meme? O sea, se hizo meme en redes de nunca había visto tanta caca junta. Esta onda pedagógica me gusta, pues aborda ciertos temas no de manera tan sosa o edulcorada, sino más bien pícara, como lo son los niños. Desde la soledad del baño de mi casa. Órale, se ve que la expo es amplia. Entramos a la segunda parte y todavía es planta baja. ¿Pues ya vieron la parte de acá atrás? Sí. No. Les comento que ya vamos a tener 5 minutos para ver todo lo de acá atrás. 5 minutos. Nos apuran. Lo único malo de esta exposición es que te andan arreando, o sea, no la puedes ver con tranquilidad porque todo es así por hora. Y aparte hay mucha gente y te están diciendo apúrese, aquí viene la próxima entrada. Y si eres de los que se engentan fácil, no vengas. Todos estos monigotes los vimos juntos, pero arrejuntados allá en Chile. En una caja, ajá. Bueno, como podrán ver, sí sé algo de esta serie. No todo, obviamente, pero me defiendo. Hay algunos personajes que sí reconozco, aunque no me sé los nombres. Por ejemplo, este sí ya lo vi en varios. Ese es el zombie de Aguahuihuahuo. ¿Quién más? Ah, este es también Juan Carlos Bodoque, vestido de marinero parece. La galleta. Y van a decir, ¿cómo fue que los descubrí? Pues por Iván, porque Iván por parte de su mamá es mexicano y por parte de su papá pues es chileno. Sí, yo conocí la serie aquí en México cuando la empezó a transmitir el Canal 11. Y yo fui quien después, cuando conocí a Severin, pues de alguna u otra manera, no voy a recordar el día exacto, le presenté 31 minutos y luego ya creo que estando en Chile le hice como una segunda entrada, ¿no? Sí, tú me introdujiste a la secta 31 minutera.
Sí, porque estuvimos en Chile como parte de un viaje mochilero por Sudamérica que hicimos hace casi 8 años y que resumimos en una serie que pueden encontrar en el canal que se llama Mochileando Ando. Ya saben, se lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. ¿Este para ti tiene pinta de Dios? No realmente, ¿por qué? A ver, alúmbrame. En 31 minutos él representa a Dios. ¿En serio? ¿Y no tuvieron problemas? No es que no dice que Dios, ¿eh? Tiene cara de pasguato, eso sí. O sea, no tiene la pinta de un Dios, pero él en 31 minutos es Dios. Órales. No tiene pinta de Dios para nada. ¿A este lo ubicas? Sí, es el de devuélveme la pelota a la vecina, ¿no? Es el que le dice a la vecina que le devuelva su pelota porque se le metió al patio. Ese sí tiene pinta de papa. Ese sí está... No, y vele la cara. Me da miedo. A ese sí le dibujaron toda la cara de típico padre de clero corrupto, ¿eh? La cara de viejo Del que no te da ganas de ir a misa. La típica cara de, ya llegaron los niños. Esta también, ¿cuál es su nombre? La que canta, la de los pololos. Son pololos y se quieren de verdad. ¿Y ese de al lado? No sé, pero se parece a ti con el cabello. Según que ahí está mi doble. Es un Jackson 5. Según que ahí está mi doble. ¿Qué se puede decir de la música de 31 minutos? Pues que tienen muchas referencias. Por ejemplo, Mr. Guantecillo me recuerda a mí mucho a Kraftwerk. Mr. Guantecillo. Mucho rock, funk. Está también esta parodia que hacen del reggaetón cuando dicen cuando ando como idiota, porque hablo como idiota. También otro de los ejemplos de oro para mostrar precisamente esto de cómo se hacía con poquito, mucho, eran los hombres musculosos. Cuando van a presentarse ante ya no me acuerdo si era su dios o su gran maestro, algo así, y van a presentarse precisamente ante él, y este gran dios no es más que una escultura de una tienda de cobre que se ubicaba, ya no sé, ahí en el centro de Santiago sobre Alameda. O sea, también algo que caracterizaba a ellos es que seguramente en el equipo hacían mucho scouting. O sea, que scouting es salirse a buscar lugares que puedan servir para la producción. Y aparte de los hombres musculosos, son como estos muñecos, ya sabes, mamados, luchadores que encuentras así en el tianguis. Mucho ingenio, la neta, mucho ingenio. Y cuando estuvimos en Chile yo aproveché para entrevistarlos para otro programa. De hecho, si quieren ver la entrevista completa, vamos a dejar la liga aquí abajo. 31 minutos es un programa infantil. Y bueno, entrevisté a Álvaro Díaz, voz de Juan Carlos Bodoque y co-creador de la serie junto a Pedro Peirano, y a Jani Dueñas, la voz de Patana. Fue bien chistoso porque cuando fuimos a la entrevista fue en agosto de 2016. Tenía pocos días de haber muerto Juan Gabriel, el cantante mexicano. Y en los estudios de Apaplac, la productora chilena que hace 31 minutos, nos encontramos con la parodia que 31 minutos le había hecho a una autoentrevista que Juan Gabriel se hizo. Con esa parodia, por cierto, 31 minutos iba a promocionar una visita a México y la grabaron días antes de la muerte de Juan Gabriel. Pero bueno, dada la muerte, la guardaron un poco por la cuestión del luto. Es decir, o sea, nosotros cuando fuimos a Paplac supimos, antes de que se hiciera público, que los de 31 minutos traían algo en mente con el Divo de Juárez. ¡Oh, qué chido! Miren, ahí está la geografía de Chile y es básicamente los reportajes que han hecho desde el norte, de lo que es Arica, hasta la región de Magallanes. Las ballenas, Chiloé, Aysén, los huemules, exacto. Oye, por cierto, también cuando estuvimos en Chile, tú fuiste a una obra de teatro, ¿no? ¿Qué tal? Sí, justo por estas fechas, cuando estuvimos allá en agosto de 2016 y los entrevistamos, asistí a la única obra de teatro que hicieron en el Teatro Oriente de Providencia en Santiago. Muy a su estilo, Romeo y Julieta, me encantó. Y sí, lo mismo que aquí, había de todas las generaciones, había adultos, niños, adolescentes, gusta demasiado. Mira, todo esto según se tiene que ver en una hora y porque nos entretuvimos, estuvimos, con tiempo viendo la anterior sala, ya no pudimos entrar a está cerrada. Eso es algo de lo totalmente malo de esa exposición, te traen apurando, ¿no? Estamos en la última sala, que es la sala de las obras que colecciona Tulio Triviño, es un gran coleccionista, vamos a ver qué reconocemos. Esto es como un tributo a Andy Warhol, ¿no? ¿Y las latas? Sí, parece las latas Campbell, ¿no? Me parece que son las latas Campbell. Estas son las latas que te digo del país de Alsacia, que es la mezcla entre salsas y Alsacia. ¿En Alsacia hay salsas? No, hay chucrut. Hay chucrut. Mira, aquí va a haber otra obra, otra intervención de La Última Cena con la que se van a
A enojar. A enojar, están ofendiendo a la religión. Ah, esta última cena sí me gusta. Yo quiero, miren, el pastel de chocolate, el chile en nogada. No, me encanta. Hicieron hasta como algo muy mexicano. Vean el plato típico que todos los mexicanos tienen en casa con un chile en nogada, que es de temporada. ¿Esto qué diablos es? Sepa. Tortas. ¿No será carne al pastor? Órale, esto es como digno de Zona Maco. Es lo que iba a decir, me quitaste las palabras. A ver si la persona que limpia el museo no se lo quita así en la noche. Si esto es una obra de arte, yo he tenido varias obras de arte en mi casa, sin darme cuenta. Sí, yo también. Zona Maco, me has perdido. Tulio Hermoso dice. Sencillito y carismático, te digo. Esta como que se me hace... Es la Virgen que remodelaron en España, ¿no? Que la hicieron así toda, o el Dios, no me acuerdo, pero una pintura religiosa que estaba desgastada y alguien la restauró, pero no tenía las capacidades para hacerlo. El Eshomo. Ay, me encanta. El arte sacro con cero solemnidad. Es satánico. Este se llama Posible retrato de María Manuela Josefa de Loreto, Rita Modesta Treviño de Treviño y Tufillo. Así parece la introducción de Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Yo me llamo Carlota, no sé qué tanto, y sigue por 3 párrafos. Como tú dirías, de apellido grandioso de caca grande. Una caca grande, alto pedorraje. El alto pedorraje, ahí está. Es que Tulio Treviño es alto pedorraje, hombre. ¿Te acuerdas? Algo así similar vimos. Algo así vimos cuando fuimos a Paplac. De hecho, si mal no recuerdo, había un mexicano ahí entre los titiriteros, ¿verdad? Ha de ser súper chido ser titiritero porque te diviertes trabajando. Ya salimos, ya terminamos de ver la expo. La verdad me gustó mucho, es muy completa. De hecho es tan completa que se necesita más tiempo para verla. O sea, me choca, nos arrean literal como ganado, así nos apuran. Deberían de ampliar los horarios, no sé, hacer algo para que no sea tan rápido todo, porque si no es agradable, pues. Es la primera vez que veo una exposición tan en chinga. Sí, con alguien atrás así de... Ándale. Pues bueno, aquí ya sabes, la venta, la playera, el peluche del evento, ahí están todos, los botones, las orejas, la playera. Llévate la playera del evento. Ay, me encantó la de nunca había visto tanta caca junta. ¿Hay una playera? Sí. Pues ya finalmente salimos de la exposición y íbamos a pasar a echarnos unos pulquecitos de unos antojitos ahí al Museo de la Pulquería, que está a unos pasos ahí del Franz Mayer, justamente al lado de la iglesia de San Hipólito. Pero bueno, ya saben que es temporada de lluvia aquí en México y se ve que iba a caer una lluvia muy fuerte, así que mejor decidimos apurar las cosas porque también andamos con el bebé y ya regresamos a casa. ¿Y eso? ¿Qué traes en la cabeza? ¿Qué es? Es una gorra de Juanín de 31 minutos que me compré en el museo. ¡Tulio! ¡Estamos al aire! Ahorita que vinimos para acá de regreso hicimos el gran debate de saber qué diablos es Juanín Juan Harry. Si es un algodón, ¿tú qué decías que es un cotonete? Que es un cotonete. ¿Qué te pareció la exposición, Michelle? Muy bien, muy bonita, pero lo malo es que te apuraban mucho, te decían ya sálganse porque cerramos ya casi. Yo la verdad nunca los he visto en vivo más que una vez, que fue en el 2018, si no mal recuerdo, que fue un concierto gratuito que dieron en el Parque Bicentenario en Azcapotzalco, como parte de lo que fue una feria de libro internacional infantil y juvenil. ¿Te acuerdas de ese concierto? Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo que hicimos protesta porque no nos querían abrir y yo empecé a gritar, ¡queremos entrar! Estaba lleno. Y cuando llegamos nos estaban diciendo que ya no iban a dejar entrar, pero había muchos niños afuera y ahí mi sobrina empezó con queremos entrar, y ya finalmente entramos. Estuvo chido, fue parte de la gira del Tremendo Tulio Tour. Yo recuerdo que en ese entonces andabas tú con mucho gusto, te gustaba mucho Guau. Me sigue gustando bastante, la mera verdad. Severin baja ahorita en unos instantes, está amamantando y durmiendo al bebé y pues ya para despedirse como debe de ser. Bueno, ahora sí ya bajé, de plano el niño no se quiso dormir, nada más quiso comer. Díganme ustedes, ¿cuál es su opinión de esta expo? Bueno,
Yo ya les di la mía, la expo en sí está muy buena, pero lo malo es que se apuran demasiado a la gente para que la vean. O sea, si de por sí el horario para la visita es de 1 hora, tienes la impresión de que se te pasan 20 minutos. Entonces eso es bastante desagradable, pero la expo en sí, reitero, buenísima. Si piensan verla, díganme en Ciudad de México, si ya la vieron en Santiago de Chile, si de plano 31 minutos no les gusta, cada opinión es válida. Gracias por ver este video hasta acá, nos vamos a ver muy pronto para nueva entrega y ahorita mi niño está jugando justo atrás, voy a ir con él a hacerle compañía. Nos vemos pronto y no se les olvide dar pulgar arriba. Chao, chao.